Buenos días, buenas tardes. Ante todo agradezco a Milton Santana y a la editorial Planeta esta invitación. El libro de Milton Santana retoma un estilo de hacer historia basado en el análisis de documentos y múltiples fuentes, pero sin descuidar la consulta a los testigos directos. Las entrevistas fueron el método principal utilizado, por ejemplo, por Silva Cabrera, Ablis, y prosiguieron otros investigadores como Nelson Vallardo, Paisé González o los argentinos Martín Iñiguez, Ricardo Stuni, Blas Matamoro, entre otros, que permitieron ahondar en la biografía gardeliana e ir abriendo nuevos caminos de investigación. Es por esta senda que avanza la escritura de Milton Santana y es lo que le hace tan valioso, a la vez que polémico. En esta vista atrás que propone Milton Santana rescata la figura del payador Arturo de Navas, el autor de la famosa canción El Carretero, que compuso en 1894 y que fue el tema favorito de Carlos Gardel y uno de sus primeros éxitos tanto nacionales como internacionales. Y en algunas ocasiones invitó a Carlos Gardel a acompañarle. Le dio clases de guitarra y de impostación vocal. Milton Santana ubica estos primeros encuentros hacia 1898 y se podrían haber prolongado hasta finales de 1900. En este periodo es que tal vez conoció al guitarrista Julio Vigneaux, apodado el Inglés. Aparece fotografiado varias veces junto a Gardel, a un Gardel muy joven, casi adolescente, aunque después otros escritores alegaron que esa persona que aparecía junto a él era Alfredo de Ferrari, el argentino Alfredo de Ferrari. Toda esta información está bien detallada e ilustrada con imágenes en el libro y yo creo que es la primera vez que se analiza esta información y se revela, con lo cual constituye un aporte muy importante. Eh, 1901 fue un año electoral en Uruguay. Carlitos trabajaba como tipógrafo en El Heraldo y un periódico de Montevideo. Y bueno, el Heraldo promocionaba activamente a los candidatos del Partido Colorado. En la nómina de los delegados a la Convención Nacional de ese año, el que encabezaba la lista era José Luis Gabriel Terra, que llegaría a ser presidente del país entre 1931 y 1938 y recibió a Gardel en una muy publicitada reunión oficial que se hizo el 5 de octubre de 1933. Y cuando se produjo la tragedia de Medellín en 1935, Terra quiso repatriar los restos del cantor como si se tratara de un asunto de Estado. Y volviendo hacia atrás, hacia 1901 y a Villarrubi, le pidió a Carlos que le acompañase para hacer la campaña política en ese momento, para, para atraer votantes, digamos, aunque eso fue un hecho pasajero, pero le hizo ganar algunos pesos. Y fueron siguiendo el recorrido del ferrocarril Tacuarembó-Rivera, que es esa misma estrategia que utilizó luego Gardel con sus amigos cuando recorrieron la provincia de Buenos Aires en los años 1912-1913. Así que fueron pasando por las distintas estaciones del ferrocarril y la primera parada era Valle Den, y allí actuaron en la pulpería Alberti, sobre la actual calle Ituzaingó 364, donde funciona desde el 11 de diciembre de 1999 el Museo de Carlos Gardel. Eh, Ahora vamos a saltarnos 4 años más hasta la detención de Carlitos en Buenos Aires, en la localidad de Florencio Varela. Allí se declara ante la policía que lo detuvo, que es francés, que nació en Tolosa y que tiene 14 años. En el casillero profesión puso tipógrafo, que era el oficio que en ese momento estaba desempeñando en la imprenta Eun Marché de Buenos Aires. Y también había trabajado un año antes en la sucursal del Heraldo, que el periódico El Heraldo tenía en Buenos Aires.
O sea, el mismo oficio que había desempeñado en 1901, lo desempeñó después en Buenos Aires en 1903. Y en 1904, pero en otra imprenta. La importancia de esta ficha es que figuran las huellas dactilares de Gardel, con lo cual nos permite identificarlo fehacientemente, y además es una de las primeras fichas policiales con registros dactilares de la historia. Sobre esta ficha, el libro de Milton Santana aporta un interesante análisis realizado por Gonzalo Vázquez Jabor, que es psicólogo, escritor, perito criminalista y comisario mayor de la Policía Nacional de Uruguay. Al realizar un análisis técnico de estas huellas, en el estudio demostró que son de Carlos Gardel, pero corresponderían a una persona que en ese momento, en 1904, tenía 20 años de edad. Luego pasamos a 1907, esta vez está Gardel otra vez en Uruguay. 1907 es un año muy conflictivo en su vida. Y según testimonio de doña Tomasa, la mamá de Irineo Leguizamo, Carlos llegó de Buenos Aires en el primer tercio de 1907 y estuvo viviendo en la casa de Juan Puig en Valle d'En, al cuidado de Natividad Clavijo Sánchez, cuñada de aquel. Recordemos que doña Tomasa ya le había conocido de antes a Carlos porque le había visto en Tambores en el año 1900. Se menciona que en ese momento tuvo un noviazgo con Laura Medeiros, que era una jovencita quinceañera del barrio de Mevir, en la localidad de Tambores, hija de María Manuela da Silva y Juan Jacinto Medeiros. Y aunque la relación fue efímera, en Mevir Gardel también conoció a José Pedro Medeiros Albuquerque, que era uno de los 11 hijos de Paulina Rodríguez Paz y Juan Basilio Medeiros Albuquerque, primos de Laura Medeiros, y de la amistad que conservaron y del respeto que sentía por su gran amigo de juventud nos habla el registro civil, porque al casarse con Narcisa Palacio tuvieron dos niñas, Elena y María del Carmen, pero el tercero fue un varoncito y lo bautizaron así: Carlos Gardel Medeiros Palacios, aunque en el pueblo todos le conocían como el Gardelito de Mevir. Bueno, Milton Santana además rescata el testimonio de uno de los hijos de Elena, Walter Apache, alias Cocorico, que fue director musical de la Sinfónica de Tambores, quien en diferentes declaraciones reiteró que su abuelo José Pedro era muy amigo de Gardel y que ambos eran compañeros de juerga junto a Juan Félix Gastelú Oliveira, nacido en el 27 de febrero de 1890, y de Gilberto Ramos. En 1930, cuando Gardel ya era un famoso cantor, le dedicó una fotografía a José Pedro Medeiros con estas palabras: al señor Medeiros afectuosamente, C. Gardel. El documento fue localizado en 1997 en la vivienda familiar y una copia del mismo retrato, tomada en Buenos Aires, fue autografiada al señor Gastelú. Una sobrina de José Pedro, Manon Medeiros, nacida en 1933, hija de Blanca Collares Franco y de Armando Benigno Medeiros, fue entrevistada por Milton Santana en noviembre del 2021 y le dio el siguiente testimonio. Y lo leo. Mire, Gardel tenía más o menos la misma edad que mi tío José Pedro. Eran muy amigos. Cada vez que Gardel estaba en Montevideo, ellos viajaban a encontrarse con él. José Pedro transportaba ganado hacia uno de los mataderos de la capital y su padre le daba el dinero justo para los 3 o 4 días del viaje, porque sabía que si le daba más dinero, José Pedro junto a Gardel y los otros amigos, o sea, Gastelú y Ramos, se lo gastaban todo en las carreras.
Además añadió una segunda anécdota. Una hermana mía llamada Nira, mayor que yo, nació en 1916, se casó con Jerónimo Franco Collares el 26 de junio de 1935, es decir, 2 días después de la muerte de Gardel. Era tan profunda la angustia y el dolor de mi tío José Pedro que toda la familia comentaba el hecho y participó de la ceremonia, pero se ausentó rápidamente sin estar en la fiesta de casamiento, del duelo que llevaba encima. Cuando Milton me comentaba todas estas informaciones que le aportaban los testigos, lo primero que hacíamos, él lo comparte con otros investigadores para ir filtrando la información, entonces la poníamos en duda para empezar a contrastar cada dato con otros testimonios, con documentos, con el registro civil, a ver si toda la información que iban dando los testigos era verídica y de esa manera se va filtrando y una vez que se corrobora que la información es fehaciente, esa misma información sirve para obtener otros datos. Además de estos aportes originales que logra Milton Santana en su libro, otros capítulos contienen un resumen de los últimos hallazgos de la investigación gardeliana y que van a ser muy útiles para quienes deseen adentrarse y conocer determinados aspectos de la biografía. Por ejemplo, un capítulo interesante es el análisis que hace sobre la sucesión de Gardel, con un detallado análisis de los documentos disponibles, muchos de ellos se publican por primera vez. Respecto a la escolaridad de Gardel, hay un capítulo muy extenso donde resume todo lo investigado hasta el día de hoy, añadiendo los aportes, una gran labor que hizo, por ejemplo, Martín Iñiguez. Así que espero que este libro encuentre muy buenos lectores y sea el comienzo para nuevas investigaciones. Gracias.